FM. Zoom 95. La radio alternativa del desierto. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Dice el Marco, es un concepto, un cliché de sin tapujos ni mordazas. La cultura del like, no, la dictadura del like. Bueno, la dictadura del like, psicólogo, ¿cómo ves? Hay una dictadura del like ahora en las redes sociales, pues, que es muy importante que cualquier babosada que pongas o hagas ahí pues te den un like, ¿no? Es lo que importa. Pues es una preocupación que se ha convertido en una necesidad psicológica, ¿no? Porque pues si no te dan like, pues no tiene sentido. No existes, ¿no? No existes. Si no es, ¿cómo es? Primero like y luego existo, ¿no? Sí. Vamos a cambiar el de descarte será pienso, luego existo, ¿no? Luego fue consumo, luego existo, y ahora es primero like y luego like existo. Y luego existo. Sí, fíjate nomás, esa es nuestra realidad que estamos viviendo. Así es. Pues bueno, está Sergio Oliver con nosotros, doctor en psicología, y que nos viene a hablar. Bueno, es un tema todavía más amplio, ¿no? Yo lo anuncié acá como la ley incumplida de psicólogos en las escuelas, que como les decía al inicio del programa, nace la iniciativa de esta organización que preside Sergio Oliver, la ASPA, la Asociación de Psicología Sonorense Aplicada, y la lleva al Congreso, la hace suya el exdiputado Vernon Pérez Rubio, del Partido Verde. ¿Cuántos años tiene todos los del mundo? No, en la política, Vernon. ¿A Vernon? Sí. Pues, sí, que yo sepa, yo no lo conocí de otra manera más que de política. Bueno, y es ingeniero, yo no lo conozco antes. Bueno, pues es el que lleva la iniciativa y bueno, pasa, pero no se ha aplicado esta ley, no es una ley incumplida, y nos va a hablar un poco de esto, pero trae un modelo más integral para explicarnos todo esto, Sergio Oliver. Así es, Aaron. Sí, mira, es importante hablar sobre la prevención. Mira, ahorita lo que es preocupante, lo que está sucediendo en materia de inseguridad. Es preocupante en muchos aspectos, pero es preocupante también desde el enfoque de nosotros, los que estudiamos ciencias del comportamiento, ver los efectos que está ocasionando todo este asunto de la inseguridad, de los secuestros, de los muertitos, de los robos, tantas cosas que la cotidianidad de la ciudadanía está viviendo, ¿no? Y eso de alguna manera está repercutiendo en los estados anímicos e inclusive desarrollando problemáticas pues como la depresión, muchos problemas de ansiedad, problemas relacionados de carácter psicosomáticos y en fin, toda una amplia gama de consecuencias en el orden de la salud mental. Pocas veces este tema se toca. Generalmente cuando hablamos de seguridad ciudadana, generalmente nos vamos por el lado de la parte de la fuerza física que tiene el Estado, hablamos de corrupción, hablamos de una serie de cosas que si bien es cierto, existen, ¿verdad? Hay que ponerles la atención, pero también es necesario tener una visión más integral de todas estas problemáticas. Por ejemplo, el aspecto de la prevención, que es una parte fundamental en materia de salud mental y de adicciones y todas estas problemáticas que realmente estamos viviendo de una manera tremenda en nuestro estado, en México, pero estamos hablando aquí en nuestro estado, ¿verdad? Y en el mundo, y en el mundo es un problema global, sí. Necesitamos intervenir a través de la educación. La prevención no es otra cosa más que educar y hacer conciencia en la gente para que pueda enfrentar la vida de una manera más objetiva, ¿no? Entonces, dentro de este marco que estoy comentando ahorita, nosotros propusimos un proyecto
pues desde antes de que, bueno, al finalizar el último año de Padres, que es un proyecto que nosotros le denominamos Psicólogos en las Escuelas, un proyecto que se socializó ahí en el Congreso, en la Mesa de Educación y Salud, y pasó al quórum final ahí, y fue aprobada. Fue aprobada en ese momento. Padres abrió la puerta para 120 psicólogos y psicólogas repartidos, focalizados en las escuelas más conflictivas en el estado, para atender la problemática que tiene que ver con la prevención. Sobre todo estamos enfocados con este programa fundamentalmente a los niños y a los jóvenes. Nosotros creemos y estamos convencidos de que las nuevas generaciones debieran estar mejor preparados, más blindados, con mayor información, para que puedan hacer frente a una realidad que ahorita nos está rebasando a todos, ¿eh? Entonces, esa es la intención fundamental del programa de Psicólogos en las Escuelas, que no es propiamente, como algunos lo han confundido o querido orientar más en un aspecto más de carácter clínico. No es de carácter clínico, es más que nada de carácter, diríamos, de salud, evidentemente, psicología de la salud, porque nosotros dentro de ese programa no se trabajan con psicopatologías, sino con problemas específicos de las escuelas, de los niños, de los padres de familia, ¿no? Por ejemplo, tenemos problemas, hicimos un plan piloto y observamos que mientras se dan las capacitaciones a los niños, que van desde aspectos de sexualidad, cuestiones de autoestima, valores, el respeto, una serie de elementos que actualmente las nuevas generaciones ya no lo traen, ¿no? Nosotros vivimos en unas generaciones muy distintas. Nosotros hacíamos caso y de alguna manera nos deteníamos ante ciertas circunstancias que eran un dilema para nosotros. Actualmente las nuevas generaciones no saben nada de eso. Y en ese sentido, el programa de Psicólogos en las Escuelas ha intervenido en términos de dotar habilidades del conocimiento cognitivas a los niños, para que aprendan ellos a defenderse en la vida, darle elementos para que tomen decisiones. Bueno, durante esos procesos en el aula, pues se detectan muchas cosas, por eso trabajan psicólogos en todo esto, porque se detecta aquella niña que está calladita, que no socializa, que no participa, ¿no? O observamos también a niños todo lo contrario, que son muy desmadrosos, hiperactivos, que andan molestando, que no se concentran. Los bulinistas. Sí, niños que, por ejemplo, traen problemas de atención, ¿no? O problemas de aprendizaje. Pero lo más interesante, no nada más nos quedamos en la detección, sino que entramos a un proceso precisamente para ayudar al niño y a las niñas ante ese problema, el cual nos lleva necesariamente a pedirle y jalar a los padres de familia para hacer una terapia familiar y ayudar a los niños a que puedan salir de esas limitaciones que los están entorpeciendo en la escuela y se reflejan en bajas calificaciones. Hubo un caso, no sé, 4 años más o menos por ahí, me parece que fue en Monterrey o Ciudad de México, bueno, un niño que llevó un arma y te acuerdas, sí, Monterrey. Mató a unos niños y no recuerdo si llegó a matar a la maestra, pero también la balació, ¿no? Sí. Bueno, tan sencillo como eso, recuerdo, entrevistaron me parece que era ahí la coordinadora o directora, no sé, del área de psicología en la UNAM, y recuerdo bien esa entrevista donde ella dice, tan sencillo que si hubiera habido atención psicológica en esa escuela, un psicólogo, eso se hubiera evitado, se hubiera detectado y se hubiera evitado. Eso es todo, detectar a tiempo. Esa es la función de los programas de prevención. Mira, ese ejemplo que tú das, que sucedió en Monterrey en un colegio particular,
ha sido un símil de lo que ha sucedido en otras partes, principalmente en los Estados Unidos, ¿no? Vemos adolescentes que llegan con sus cuernos de chivo y arrasan con todo esto. Entonces dices tú, bueno, es lo que vemos, pero no vemos cuáles son los móviles y lo que está moviendo al muchacho a llevar a cabo ese tipo de situaciones. Y entonces nomás vemos los resultados, es una mortandad de heridos y destrucción, pero ¿qué le pasó al muchacho? ¿Por qué llevaron a cabo ese tipo de comportamientos? Pueden ser varios factores, entre ellos, y muchos he identificado que han sido niños muy bulleados, han dado mucha carrilla, no los aceptan los diferentes grupos dentro de la escuela, son indiferentes ahí, las muchachitas no los pelan, cosas de ese tipo que van haciendo un caldo de cultivo muy tremendo. Y se va haciendo armándose una ira social, ¿no? Que llega un momento en que el jovencito encuentra una salida y que es lo que hemos estado viendo. Ahí también llevan mucho de la proyección de los propios padres, ¿no? Por supuesto.